te vas a dar cuenta en la palabra de Dios que Dios tiene planes maravillosos sobre tu vida. Amén. Y quieras entenderlo o no quieras entenderlo, solamente Dios es el que va a poder poner paz en tu vida. Solamente Dios va a ser aquel que pueda direccionar tu vida, darle sentido a tu misma vida. Tú puedes basar tu vida, amado hermano, solamente en la cotidianidad o en lo que el mundo llama moda. Amén. Antes, en el tiempo de nuestros abuelos, la moda era tener 10 hijos. La moda era que el papá trabajara y que los hijos mayores fueran ayudando a la casa y todos sirviendo bajo un mismo fin, y las casas crecían. Las familias prosperaban mucho. Y a veces había el hermano que sí alcanzaba una carrera y había los que pues decidieron trabajar antes de prepararse y vamos, así se movía la moda. Amén. Hoy la moda pues han cambiado mucho. Hace unos años eran 2 hijos, 3 hijos máximo. Ahora ya no hay hijos. Bueno, ahora 2 hombres andan adoptando niños o 2 mujeres niños. Las modas cambian. Bueno fuera que para bien. A veces lo que nosotros llamamos sistema nos arruina. Lo que nosotros a veces vemos como que vamos creciendo o la ciencia nos quiere dar un nuevo mensaje, nos arruina. No alcanzamos a distinguir cuáles son los benditos planes del Señor. Amén. Por eso hoy quiero enseñarte esta palabra, las bienaventuranzas. Amén. Isaías capítulo 55, versículo 6. Aleluya. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Pastor, ¿esto qué tiene que ver con las bienaventuranzas? Mucho. Porque Dios nos ha enseñado, amén, bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Esa es una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que sabe alabar a Dios. Es otra bienaventuranza. Bienaventurados los humildes de corazón. Y yo quiero que tengas siempre en tu mente algo. Dios dijo, amén, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás te lo daré por añadidura. Amén. Dios dijo otra vez, Dios dijo que buscáramos primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas vendrán por amén. Y amados hermanos, a veces como cristianos ponemos nuestros ojos y nuestro corazón en las añadiduras, en las bendiciones, pero hemos perdido el sentido, amado hermano. Tú no puedes tener un pastel si primero no tienes huevos y harina, y mantequilla, y gas para cocinarlo, y un horno, azúcar, esplenda para aquellos que sean diabéticos. Tú no puedes tener una añadidura de Dios, amén, si primero no vives bajo la voluntad de Dios. Tú no puedes, amado hermano, obtener riquezas. Dios te puede dar riquezas. Tú no puedes obtener paz. Tú no vas a poder obtener
no sé, salud, bienestar en tu vida, si primero no has vencido al pecado. Y la única forma en la que puedes vencer el pecado es con Dios de tu lado. Por eso esto lo he titulado Bienaventuranzas. Porque todo aquel varón que confía en Dios sabe que Dios es fiel. Y si tú nunca has confiado en Dios, tú nunca has esperado en Dios, yo te invito a que confíes y esperes en Dios porque Él es fiel. Porque Él no te dejará. Porque, amado hermano, ciertamente habrá aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le sabe librar el Señor. Eso es una bendición. Tú, amado hermano, puedes tener aflicciones, puedes tener tribulación en tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Puedes sentirte contra la pared en la vida. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos se han sentido contra la pared y no encuentran salida? Y sienten que algo les sigue aplastando y aplastando y aplastando y no sabes cómo salir de ello. Muchas son las aflicciones del justo. Pero es una bendición, es una bienaventuranza, amén, que Dios ponga su mano entre tú y la aflicción y Dios empiece Dios a aventar la aflicción hacia atrás. Eso es una bienaventuranza. ¿A qué me refiero con bienaventuranza? Una cosa es que yo te diga que te vaya bien y otra muy difícil que te esté yendo bien. Yo no me puedo pasar la vida deseándome la felicidad. Yo no puedo pasarme la vida como aquella doctrina de la ley de la atracción, de la ley de la atracción, donde tú piensas bien, ¿ven? Y que te va a ir muy bien y que según todo las estrellas se van a alinear. Tu ADN cambiará y te va a ir bien. Así no son las cosas. Por mucho que pienses bien y actúas mal, te va a ir mal. Por mucho que te quieras ganar la lotería, amado hermano, hay una millonésima de oportunidades para que te la ganes. Y por mucho que pienses en ganártela, no te la vas a ganar. No sé si me estoy dando a entender. Las bienaventuranzas de Dios se dan conforme vas viviendo su palabra. Y Dios dice: busca a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cerca de ti. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es una bienaventuranza. Es una bendición, amado hermano, que del pecado y de la suciedad que estabas, Dios te haga sentar en lugar espacioso. Dios te haga sentar en un trono al lado de Él. Eso es una bienaventuranza. Es doblemente bendecido. Es aquel que es digno de envidia porque está sentado cerca de Dios. Eso es una bienaventuranza. No sé si me estoy dando a entender. Es la aplicación de la palabra sobre tu vida. No solamente declarar la palabra, sino que la palabra se esté reflejando en ti. Entonces sabrás que Dios está contigo. Independientemente de cómo te esté yendo en la vida, independientemente si tengas problemas o no los tengas, tengas salud o no la tengas, es una bendición que tú tengas salvación. Y esto no es de nosotros, sino es un don que viene de parte de Dios. Y ahí empiezan a correr las bienaventuranzas para tu vida. Amén. Pero quiero hablarte más sobre las bienaventuranzas. Siguiente diapositiva. El principio de ser
bienaventurado se basa en entrar a la voluntad de Dios. Tú no puedes tener, amado hermano, una bendición si primero no has dejado tu maldición. ¿Quieres que el bien y la misericordia de Dios te sigan todos los días y en la casa de Jehová puedas morar por muchos días, dice el Salmo? ¿O quieres que la maldición siga caminando contigo? Eso es otra bienaventuranza. Aquellos que siguen a Dios dejan las maldiciones atrás. Pero a veces las maldiciones, amén, van muy apegados a tu ADN, a tu identidad. A veces las maldiciones van muy pegadas, no porque Dios te haya formado con maldición, sino porque por un hombre entró el pecado, por lo cual todos están fuera de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces a veces las maldiciones ya son implícitas por el simple hecho de haber nacido. Aunque es una bendición un bebé, amén, aunque es una bendición un hijo, a veces no sabemos guiar al hijo para dejar las maldiciones, sino vemos que el niño es enojón y no hacemos que el niño cambie su mentalidad. Decimos, es que así es su carácter. Porque como padre te diste por vencido en quitar ese error del niño, en no tener tolerancia, el no saberse enfrentar a la vida. Aquellos jóvenes o aquellos hombres que resuelven las cosas a golpes, ¿en dónde creen que lo aprendieron? Aquellos jóvenes que para poder salir adelante mienten, roban, engañan, defraudan, ¿en dónde creen que basaron su vida? ¿En dónde crees que se generó esa enseñanza? En todo su crecimiento, no solamente en casa, porque también van a la escuela y aprenden cosas nuevas o mañas nuevas. Quizá tú seas un buen padre. Yo me acuerdo que mi papá, cada que yo hacía una broma un poco pesada, decía, yo no lo eduqué así. Y le pedía perdón a todos los que estaban en la mesa y les decía, de verdad, yo no lo eduqué así. No sé de dónde se descompuso. O luego cuando yo usaba un poco de palabras, se llaman, jerga, se llama el término correcto, y usaba chale, chido, es que Dios es bien buena onda, ¿va? Y mi papá me decía, pastor, ¿cómo que Dios es buena onda? ¿Qué es eso de que Dios es buena onda? Y yo le decía, bueno, papá, me entienden. Y Dios me lleva su palabra y me dice que aquel que hable, que todos los oyentes hallen gracia en sus palabras. Es decir, que pueda yo transmitir la palabra de Dios correctamente, amén, con el sentido correcto, amén. Porque si no, amados hermanos, para mí buena onda es algo bueno, pero para otro quién sabe que sea buena onda. Mejor digo, Dios es bueno. Porque tengo que transmitir la palabra correctamente. Porque muchas veces me he encontrado con cosas como, pastor, usted dijo que los varones se tenían que sujetar a la mujer. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ay, hermana, yo jamás dije eso. Y la Biblia jamás lo va a decir. Pero sí dice, vosotros varones, igualmente, trata bien a la mujer. Y te digo una cosa, amado hermano, si tu esposa tiene la razón en algo, con mucha prudencia, con mucha sabiduría, amado hermano, sujétate. Ellas también tienen buenas ideas. Ellas también tienen buena dirección de parte de Dios. Amén, no, amén. Pero la cabeza es el varón.
Es decir, como pasa en mi casa, yo tengo siempre la última palabra. Sí, mi amor, como tú digas. No, también ella se sujeta. Amén. Y vemos que las bendiciones de Dios se basan en que tú estés caminando en la palabra de Dios. Amén. Mira el siguiente versículo. Este versículo me impactó, porque muchas veces hemos leído o tomado este versículo sin haber aprendido la connotación principal que Dios ha plantado. Decimos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Es lo que dice este versículo. Dice, capítulo 8 de Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si creemos que nosotros jamás alcanzaremos a seguir los planes de Dios, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, entonces lo que yo piense, amén, va a estar siempre alejado de lo que piensa Dios, según este versículo. Amén. Pero si nos regresamos los 2 versículos atrás, dice, busca a Dios mientras Él puede ser hallado. Y empieza a decir que le llames mientras esté cerca de ti. Y que el impío de Jesús, ¿qué? De Jesús caminos, amén. Y que el malo de Jesús caminos, porque hallará misericordia en Dios, y Dios, que es muy bueno, le perdonará. Y entonces, después de que Dios te dice te perdonaré, te dice, porque tus caminos no son mis caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Qué quiere decir eso, Dios? Te está diciendo, ¿quieres caminar por donde yo caminé? ¿Quieres pensar como yo pienso? ¿Sí? Sigue mi voluntad. Deja la impiedad, deja la maldad. Te voy a perdonar, pero sigue mis caminos. Entonces tú podrás saber cuáles son los caminos de Dios y seguirás esos caminos y no los tuyos. Porque has dejado de pensar en ti, en el yo. Señor, primero yo, después yo, Señor, y hasta el último yo. Y si sobra algo, también yo. Y entonces empezamos a tener ideas como esta. ¿Cuántos jóvenes le dijeron esto a sus papás? Papá, es que es mi vida, no te metas conmigo. Tú ya viviste tu vida, tú ya disfrutaste, ya te equivocaste, ya aprendiste, ahora me toca a mí vivir mi vida. Y Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y te digo, no es tu vida le pertenece a Dios y cuando quiera te la quita. Entonces no es tu vida. Tú no tienes el poder en ti para podértela quitar. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, tuvimos una clase de neurología. Y nos platicaba el neurólogo que un joven se quiso suicidar. Estábamos viendo que era una lobotomía, que cuando le quitan un lóbulo al cerebro, ¿ok? Hay 4, entonces el frontal se divide en 2 y parietal, ¿ok? Entonces los de enfrente y los de atrás, y se dividen 8 de cerebro. Para cirugía, 4. Ay, los psicólogos no entienden. Y entonces nos cuenta que aquel hombre se quiso suicidar, se puso una pistola en la cabeza, disparó y se hizo una lobotomía. Toda la parte de enfrente del cerebro se destruyó, pero el hombre no murió. Entonces ya no tenía la capacidad de hablar,
Ya no tenía el hombre la capacidad de independencia, ¿ok? Simplemente respiraba y comía y caminaba cuando lo jalaban. Y aún él quiso quitarse la vida. No pudo hacerlo. Me acuerdo el testimonio de un pastor que dijo: cuando yo pisé fondo, pastor, estaba en Argentina, vi pasar un camión y dije: es el momento. Y se aventó a las ruedas del camión. Pero Dios puso su mano y el camión se paró como nunca un camión se puede parar, porque es mucho peso. Él se aventó cuando el camión estaba pasando y el camión se detuvo abajo. Él apenas rozó una rueda. Y se para, hermanos, con una frustración porque dijo: ni para matarme soy bueno. Pero, amados hermanos, a veces tus planes, cómo tú proyectas tu vida, está tan corta. Dile a tu hermano de al lado: Dios tiene caminos altos para ti. Dios no tiene caminos cortos para ti. ¿Qué te quiero decir? Tú no morirás así. Tu vida no quedará siempre en desgracia. Tú no siempre estarás como si alguien tuviese el pie encima de ti. Porque, ¿cuántos? Como dice, como son más altos que los cielos, que la tierra, así son, ¿qué? Mis caminos, más altos que vuestros caminos. Eso es una bienaventuranza, amado hermano. Si tú aprendes a dejar tus caminos y tus planes y empiezas a subir las escaleras que te llevan a la casa de Dios, empiezas a subir, y no porque estemos en un segundo piso, sino dice Jacob que él vio cómo se elevaba una escalera al cielo y subían y bajaban ángeles constantemente. Y él dijo: esto no es más que casa de Dios, puerta del cielo. Que tú, amado hermano, empieces a recibir las órdenes de Dios a través de ángeles sobre tu vida. Ángel significa enviado, amén, o mensajero. Que tú empieces a escuchar la palabra de Dios y empieces a dar pasos de fe. ¿Será verdad que si perdono me irá mejor? Y perdonas. ¿Será verdad que si no miento me irá mejor? Y caminas un paso más y dejas de mentir. ¿Será verdad que dejar de pensar mal de mis hermanos me irá mejor? Y das un paso más y te darás cuenta que estarás caminando en esos caminos que son más altos que los tuyos. ¿En tu trabajo podrás aplicar la palabra de Dios? ¿Podrás dejar de mentir en tu trabajo? ¿Podrás dejar de pensar mal de la gente en tu trabajo? ¿Cómo eso cambiará tu vida? Yo quisiera saberlo. Yo quisiera que tú me dijeras un día: pastor, empecé a hacer lo que dice la palabra de Dios y este es mi testimonio. Y entonces sabrás que estás viviendo una bienaventuranza. ¿Amén o no amén? ¿Seguimos? ¿A qué sigue, por favor? La bendición que Dios quiere darte a tu vida no se trata de lo que tú puedas imaginar. Amado hermano, ciertamente Dios te quiere prosperar y quiere prosperar tus caminos y quiere prosperar tu casa y te quiere bendecir y te quiere enriquecer de todo tipo de riquezas espirituales y físicas. Amén. Que tengas mucho amor
y que también puedas compartir por el amor que tú tienes. Que tú tengas mucha paz y te puedas comprar con mucha paz el pantalón que tú querías. Que puedas comprar con mucha paz, sabiendo que Dios estará contigo, porque será bajo su voluntad y bajo su reino, y no para decirle a la gente, ¿ya vieron mi pantalón? Sino será porque así te sientes cómodo. No sé si me di a entender. Una cosa es que tú tengas riquezas para presumir y otra cosa que tú tengas riquezas para disfrutar. Si Dios hoy te da riquezas, amado hermano, para empezar te tendríamos que poner un abogado a tu lado para que tú puedas explicar con un abogado de dónde sacaste esas riquezas. Pero si tú empiezas a construir esas riquezas a tu vida, entonces todo el mundo sabrá que fuiste un hombre esforzado, que no saben por qué las cosas te salieron bien con tantos que lo intentan, pero que has ido escalando y has ido alcanzando nuevas metas y nuevos caminos en tu vida. Eso es muy diferente. Amén o no amén. Y dice, el que sigue por favor, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace ¿qué? Y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en todo aquello que yo le envíe. Y este texto lo ocupamos mucho porque a alguien le predicamos de Dios y ese alguien no quiso escucharte y ese alguien le decimos, bueno, la palabra de Dios no vuelve vacía. No, ahí no aplica. Ahí se trata de decisiones. Esta palabra aplica cuando dice Dios, si tú me sirves, yo llevaré tus cargas. Y entonces tú, ay Señor, o sea, todavía tengo que mi casa, mi familia, mis hijos, los servicios, la escuela, los pasajes. ¿Y todavía quieres, Señor, que yo te sirva? Y Dios te dice, sí. Porque si tú me sirves a mí, yo quitaré tus cargas. Y tú, pero ¿cómo va a pasar eso? Y entonces dice el Señor, porque si yo te estoy dando la orden de que me sirvas, es porque yo te voy a prosperar. Es porque yo te voy a sostener. Es porque yo te voy a respaldar. Y esa palabra, quiero decirte que caerá a la tierra. Y que cuando tú necesites qué comer, estirarás la mano, porque la tierra ya habrá producido lo que tú necesitas. Es que eso es lo que dice. Mi palabra es como la nieve, como la lluvia que cae del cielo y que no vuelve al cielo. Bueno, sí vuelve, pero tiene que ser un proceso, condensación, ¿me entiendes? Vaporización, ¿ok? Pero ya que cayó la lluvia en la tierra, ¿ok? Activa algo en los minerales de la tierra y una semilla, ¿tú sabes cómo está esa semilla? ¿No? Está muerta esa semilla. Todas las semillas que tú siembras es, digamos que un huesito de la fruta que tú te comiste, pero ya está muerta. Y la entierras, esa semilla no tiene vida. Es cuando la palabra de Dios hace que se produzca la lluvia. Esa lluvia toca la tierra y esa lluvia lleva vida. Y cuando toca esa semilla, el agua, dice la palabra de Dios, la hace germinar.
y la hace crecer y la hace producir. Y es Dios el que da semilla al que siembra y pan al que come. Es la palabra misma de Dios la que producirá. Yo he orado por muchos jóvenes que Dios les dice, Dios dice que estudies. Y hay jóvenes que me han creído. Y Dios abre automáticamente las puertas porque esa palabra empieza a producir. Y he visto jóvenes titularse. He visto jóvenes recibirse. He visto jóvenes triunfar. Porque la palabra que Dios dio produjo el fruto que necesitaba producir. No se trata de que te esfuerces mucho. Bueno, sí, esfuérzate y sé muy valiente, dice la Biblia. Pero no es tu esfuerzo el que te dará las cosas. ¿Cuántas veces tú has querido comprar algo y nunca has podido? ¿Cuántas veces has querido salir adelante y tú nunca has podido con tu esfuerzo? No es sino cuando la bendición de Dios cae a tu vida, la bienaventuranza de Dios cae a tu vida, y entonces esa palabra cae y produce. Y esa misma palabra regresa a Dios en forma de vapor, ¿me entiendes? Y en el cielo se hace una condensación y entonces empieza a llover otra vez. Vuelve el agua, amados hermanos, que llovió, vuelve al cielo. Pero ya que cayó al cielo, a la tierra por primera vez, ya produjo algo. Ya produjo algo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Mi palabra es como la nieve y como la lluvia que caen y riegan la tierra y la hace germinar. Y vuelve el mismo ciclo. Amén o no amén. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Es decir, que si yo lo he dicho, entonces esa palabra producirá algo en ti. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios de ti? ¿Cuántos han recibido la palabra que Dios dijo? No volverás a ser igual. Esa palabra producirá algo en ti y no volverás a ser igual. ¿A cuántos Dios les ha dicho, te sanaré? Esa palabra que salió de la boca de Dios dice, te sanaré. No volverás a tener esa enfermedad. Porque la palabra de Dios, cuando ha salido de la boca de Dios, caerá sobre ti, que tú eres la buena tierra, amén, y sembrará en ti una palabra, amén, y esa palabra producirá el cambio en tu vida. Amén o no amén. Conocer la palabra de Dios es aprender su voluntad para nosotros, y esa palabra es la que producirá la prosperidad en nuestras vidas. Es decir, que si tú conoces la palabra de Dios, conoces cuáles son los planes de Dios para tu vida. Y si tú conoces los planes de Dios y los vives, amén, entonces producirá esa palabra algo en ti. Amén o no amén. Salmo 146, versículo 5. Y que del 5 al 10 fuese el tema de velada de oración. Sigan orando bajo ese tema. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Dice, ¿qué dice al principio? Bienaventurado es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Quién es tu ayuda? Entonces, eso es una bienaventuranza. Porque te está diciendo, bienaventurado es aquel
cuyo Dios es su ayudador. Y es como decir que tenemos palancas. Amén. Es cuando las cosas empiezan a suceder extraordinariamente sin que te lo merezcas. En una ocasión fui a orar a un hospital de cardiología y aquel hombre ya estaba agonizando. Y me invitan, eran las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que nos dijeron, está muy grave, vengan a orar por él. No dejaron pasar a los hijos, pero llegamos, ¿te acuerdas? Llegamos, ¿a qué viene? Vamos a orar. Ah, qué bueno. Pasé. Cuando no estaban dejando pasar a nadie, pasé y salí y le dije a la familia lo que Dios me había dicho. ¿Qué pasó, pastor? Dios dice que se va. Le oré, le declaré salvación a su vida. Dios me dice que se va. A la hora dan el dictamen que había fallecido aquel hombre. Y así nos ha pasado innumerables veces. Hace tiempo pedimos oración por una mujer, no sé si se acuerdan. Y yo les dije, Dios me dijo que se la va a llevar. Y así le dije a la familia, es palabra de Dios. Para mí, mis deseos es que viva. Y le pediremos a Dios que viva. Y me uniré a tu fe porque viva. Pero Dios me dice que se acabó. Pero me uno a ti. No es que Dios, que esté en contra de Dios. Es que también Dios es bueno y quiere conocer tu corazón. Al poco tiempo falleció. En una ocasión me llevaron al Hospital Español y fuimos a orar por una mujer que le habían hecho una cirugía. Y Dios así me dijo, no quiero nada con esta mujer. Y yo sentí horrible. Y le dije, Señor, pero tu palabra dice, y yo creo en tu palabra. La llevé a Cristo, aceptó a Jesús en su corazón y le dije a la familia, pues que sea la voluntad de Dios. Yo ya sabía que Dios no quería que esa mujer siguiera en la tierra. Salgo con los familiares que me llevaron. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo ve las cosas? Saque su bolita de cristal. Le digo, no, mira, Dios me dice que se la va a llevar. Pasó un día y me dijeron, pastor, usted dijo que Dios se le iba a llevar y ya no tiene fiebre, ya no tiene dolor, ya no tiene nada. Ah, sí, porque le pedí a Dios que si se le iba a llevar, fuera sana. Hoy sí, pastor, pero no, está sanando. Al otro día murió. Y también nos ha pasado lo contrario. Todos dicen, va a morir. Y Dios dice, no va a morir. No, es que se va a morir. No se va a morir. Una vez fui a orar por un niño que había nacido de 5 meses de gestación. Los pulmones aún no se forman cuando son 5 meses de gestación. Están los pulmones inservibles todavía. Todavía no tienen algo que se llama algo sulfactante, una sustancia que termina sulfactante, no recuerdo bien. Y esa sustancia hace que cuando tú respiras, exhalas, inhalas, exhalas, no se peguen los pulmones, sino que vuelvan a tomar no se peguen pues, y venga otra vez una presión negativa y pueda jalar aire. Entonces, los niños de esa edad no tienen esa sustancia, aún no se produce en su cuerpo. Y entonces si ellos quieren respirar, se pegan los pulmones y no hay nada que hacer. ¿Ok? Nació de 5 meses, le iban a cortar un pedazo de oreja
un dedo de la mano y un dedo del pie, porque se estaba gangrenando el niño. Veo al niño, le digo, Señor, ¿qué hago aquí? Y estaba yo en terapia intensiva en pediatría en La Raza, y me dice Dios, solamente declárale vida. Cuando empiezo a decirle que era un niño deseado, que era planeado por Dios, que era un niño que si sus papás se habían equivocado en algo, que Dios tenía planes con ese niño. El niño se empieza a estirar cuando estoy llorando, y yo le estoy dando gracias a Dios por lo que estoy viendo, y le pregunto, Señor, ¿cuándo sale este niño de aquí? Y me dice, eso yo fui en febrero, y me dice, antes que llegue abril, este niño estará en su casa. Y al lado había una pequeña con un problema del corazón. Había nacido, igual los papás habían cometido errores, y la niña tenía un derrame en el corazón de sangre, sangre donde no debe de haber sangre en el corazón, y la iban a operar. Y me dice la mamá, ¿puedes orar por mi niña también? Sí, ¿cómo no? Y me pongo a orar por la niña. Cuando Dios me empieza a revelar las cosas, voy, regaño a la mamá, le doy lo que Dios me tenía para esa mamá, regreso con la niña, y Dios me dice, estaba a 3 horas de que la operaran. 3 horas. Ya no se hace ningún estudio. Ya está lista la niña para entrar a quirófano. Y Dios me dice, dile a la madre que no la van a operar. Y dile a los otros que antes de abril lo saco. Es más, diles que a los dos lo saco antes que llegue abril. Y así salí con los papás. ¿Cómo le fue, pastor? Pues mira, tú ponte a cuentas con Dios. Y no van a operar a tu niña. ¿Cómo cree, pastor? No la van a operar. Pero estamos a 3 horas de que lo operen. Dios dijo que no la van a operar y tu niña va a salir bien. Y voy con los otros papás y Dios dice que antes de abril sacan a tu niño. El niño hoy tiene 4 años, 5 años, y la niña también. Y no lo operaron. Cuando yo salgo, la mamá queda quebrantadísima. Viven en Pachuca. Fui a visitarlos a Pachuca y vi por qué Dios había hecho lo que había hecho. Y cuando veo a la pequeña, se llama Azul, ¿verdad? Esos papás, qué nombrecitos. Bueno, aunque no le haya puesto rosa o rojo. Le ponen por nombre Azul a la niña, y me doy cuenta que la mamá pues ya quería darle un hermanito a la niña, pero no estaba casada. Vemos el desorden, el por qué Dios quiere llamar tu atención, pero veo también cómo su palabra empieza a producir el cambio en las vidas. Vi cómo ese niño, a los papás se les había predicado de Dios, y llego a su casa ese día, predícales de Dios. Y llegan los papás del hospital muy angustiados porque les habían dicho que le iban a cortar el dedo, bueno, todo lo que ya te dije. Y me dicen, pastor, por favor, ya ore. Y Dios me dijo, diles que no. Que yo les hablé antes y no me quisieron escuchar. Ahora me escuchan y después oras. Y empecé a predicarles, a decirles los planes de Dios. Aceptaron y después fuimos al hospital. Y no sé si recuerdes, se movió el Espíritu Santo tremendamente. Hubo manifestaciones demoníacas, hubo de todo. Hubo de todo. Y toda una familia fue salva. Y yo veo cómo la palabra de Dios, cuando la sueltas y viene de Dios, esa palabra germina y produce y hace el cambio. Varios siervos me han acompañado, pero algo que me gusta mucho es que me acompañe Edgar. Y porque Dios lo confronta mucho cuando vamos juntos. Y una ocasión fuimos a una iglesia, me invitaron a predicar, y Dios me dice, ora por la gente que tenga un pie más corto.
Y empezamos a orar. Y no creían. No creían. Y por dentro tú estás viendo lo que Dios quiere hacer y no creían. Y entonces el pie estaba más corto. Y le digo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que les vueles la cabeza. ¿Qué puedes decir a eso? Y me dice, declara que la pierna más corta crezca más que la que está bien. Y entonces estaba el pie, uno más corto que otro. Y declaro, Señor, haz que crezca la pierna corta, pero que crezca más que la buena. Y entonces se empieza a mover el pie y se empieza a pasar del otro pie. Y todos se quedan, yo también. Y me acuerdo que el hermano decía, ay, el pastor y sus dichos. Ay, el Señor, respáldalo. Qué locuras te está pidiendo. Pero veo cómo Dios está produciendo y en ese momento la gente se quedó impactada y obtuvo fe. Después de eso, le digo, Señor, ni modo que la dejemos peor, ¿va? Y Dios hace que se emparejen las piernas. Regresa la pierna y se acomoda. Y de ahí en fuera, hermanos, toda la iglesia fue tocada. Todos, era como que lo que la iglesia necesitaba ver, sentir, ver que la palabra de Dios producía. Y después queríamos ver un milagro, comprobar un milagro, y Dios nos ganaba en todo. Y yo tenía pie plano. A ver, vamos a ver tu pie plano. Ya tenía narco antes de que oráramos. Antes de que hiciéramos una oración, ya todos estaban siendo sanados. Dios nos ganaba. Nosotros queríamos pasar un testimonio y ya había sucedido el milagro. Ya habían pasado las cosas. Estábamos en una casa, había un segundo piso, y las maestras de los niños que se habían llevado a los niños arriba, porque era la predicación, tanto niños como maestras estaban tirados en el piso dándole gracias a Dios por lo que estaban sintiendo. No habían visto nada de lo que estaba pasando abajo, de lo que estaban sintiendo. Esas son las bienaventuranzas, amado hermano. Que tú puedas ver lo que Dios hace en tu vida. ¿Cómo quisiera, amados hermanos, que ustedes también viesen ese tipo de milagros en su vida? ¿Cómo quisiera que sintiesen el amor de Dios en su vida? Yo bendigo a aquellos padres que los hijos se quejan porque vienen a la iglesia a fuerzas. Yo bendigo a esos papás que traen a los niños a fuerza. Y no me quiero echar a ningún joven en mi contra. ¿Sabes por qué? Porque tu padre ya creció, ya tuvo una vida y tiene muy malas experiencias y ha encontrado que solo en Dios puedes hallar paz. Tú como joven no proyectas más allá que el día de mañana. De los jóvenes que hay, ¿crees que vas a llegar a tener 30 años? ¿Sí? ¿Crees que vas a formar una familia? ¿Sí o no? ¿O no sabes? No. ¿Te estás preparando para eso? Es que mi papá y mi mamá no me entienden. Ok, te la paso. Porque quizá a tu papá y a tu mamá se le olvidó que tuvieron tu edad. Y que quizá ya no se acuerdan qué era tener esos tornillos aflojados, ¿no? Porque como van creciendo se van apretando. ¿Okay? Entonces, quizás se nos olvida que pasamos por esas etapas. Entonces yo te pido a ti que te prepares para que cuando tú seas papá o seas mamá, sepas dirigir a tus hijos. Entonces, para eso necesitas escuchar el consejo.
Si no lo escuchas, llegará el día en que necesitarás el consejo y ya no habrá quien te dé consejos. Y entonces sí, estarás solo. Y te enfrentarás a la vida solo. Esas son las bienaventuranzas. Es una bienaventuranza ser ayudado por Dios y esperar en Él. Todos dicen, es que esperar en Dios es bien difícil, pastor. Yo he estado en situaciones, amado hermano, que he tenido que esperar en Dios. Y es lo más fácil que se hace. De verdad. Lo único que tienes que hacer, si tienes que hacer algo, lo haces. Y después de que hayas hecho lo que tienes que hacer, ¿me? Tienes que hacer esto. Gracias, Señor. Y esperar. Eso no tiene nada de difícil. ¿O sí? Vamos, a ver. Pues están sentados, ¿a poco es bien difícil sentarse y esperar? No. Lo difícil es que cuando tú estés aquí, el diablo te empieza a decir, ¿que no te vas a mover? ¿Que no te vas a desesperar? Vamos, aflígete. Así se van a solucionar las cosas. Pon angustia en tu corazón. Ay, sí es cierto. A ver, corazón, aflígete. Como si afanarte en las cosas las fueran a resolver. ¿No? Pero si en cambio tienes paz en tu corazón, Dios moverá lo que tenga que mover en el tiempo que tenga que hacerlo. Yo tenía que dejar una casa y me dieron un mes para hacerlo y yo busqué y no encontraba. Y busqué y no encontraba. Y busqué y no encontraba. Me faltaban 3 días para dejar la casa que me habían dicho que dejara. 3 días. Y en eso fui a visitar unos amigos y me dicen, bueno, pastor, pues ándale, métase ahí. Está bien. 3 días antes. Pero esperé a donde Dios me dijera aquí. Y según yo iba a esa casa por 3 meses, tengo 3 años. Le decían al hermano, pues hagamos un contrato. ¿Para qué? Voy a estar 3 meses. Llevamos 3 años. Pero esperé en Dios. Y así me ha sucedido. Cada que tengo algo apretado, me dice mi esposa, hay que pagar esto. Tranquila, no pasa nada. ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Pues que nos corten la luz. Digo, quiero pagar. No me estoy gastando el dinero en otras cosas. Quiero pagar, pero tengo que esperarme hasta que Dios me dé la solución. Y antes de que llegue el día, pago. Antes de que vengan las cosas, las tengo. Porque entendí que mi Dios a veces juega bromas pesadas conmigo. Digo, Señor, yo creo que hoy tenías ganas de reírte y bueno, si quieres reírte conmigo, ¿verdad? Pues riámonos juntos. Y veo como Dios en tiempo correcto me bendice, no me deja en vergüenza y me está sostiene y sostiene y sostiene. Entonces, ¿qué aprendí a hacer? No solamente a esperar, sino a descansar en Dios. Oye, pero va a pasar esto, esto y aquello. Pues que pase. ¿Qué es lo más que puede pasar? ¿Me voy a morir? No me voy a morir. Y si fuese así, estaría con Dios. No pasa nada. Oye, que te están amenazando. Que no se preocupe aquella persona. Que no deje de preocuparse entonces. Oye, pero no dejes de preocuparte. Si eso te da paz, pues preocúpate. Pero yo estoy tranquilo. Yo tengo paz. Yo estoy pisando en algo firme.
que estoy pisando en la roca. Amén. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? Dice la Biblia que nosotros digamos que venga su reino y hágase su voluntad, así como se hace en los cielos, se haga ¿dónde? Dice pobres en espíritu. Y si estás pobre en espíritu, amén, es porque te falta amor, te falta paz, te falta templanza, te falta paciencia. No te está diciendo humildes, no te está diciendo aquellos que tienen un corazón que se lo quitan para que lata en otro cuerpo. No. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que a todos aquellos que les falta amor, todos aquellos que les falta cariño, que les falta paciencia, templanza, que les falta cualquier cosa dentro de ellos, que les falta valentía, no te preocupes, sé bienaventurado, porque Dios suplirá toda carencia en tiempo correcto. Y lo vivirás. ¿Cuántos antes de conocer a Dios eran cobardes y ahora ya no lo son? Soy de las personas hoy en día más arrojadas espiritualmente hablando. Y antes sí tenía como que la duda. Te faltaba amor y Dios te dio de ese amor. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Esa es una bienaventuranza. Amén. Lo que sigue, por favor. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Para que la palabra de Dios se aplique, para que seas consolado, primero tuviste que ser afligido. Si no, ¿qué quieres que te consuelen? Y esa es una bienaventuranza. Es una bendición que estés llorando, porque entonces verás la mano de Dios y te consolará. No sé si me están entendiendo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí sigue. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordias. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Dice Dios, más bienaventurado es el dar. ¿Sí sabes por qué? ¿Cuántos saben por qué es más bienaventurado el que da que el que recibe? Porque tienen abundancia, porque puede dar, ¿no? Pero hay gente que no puede dar y da, ¿no? Entonces va más allá. Mira, cuando yo soy bendecido por alguien o en alguna cosa, yo sé con humildad que viene de la mano de Dios. ¿No? ¿Sí o no? Cuando eres bendecido por algo o por alguien, es porque Dios está ahí contigo. ¿Cuántos lo creen así? Ok. Entonces, ese que da, quizá no lo sabe, quizá no se ha dado cuenta, pero cuando estira su mano dando la bendición, sus manos se convierten en las manos de Jesús.
Y entonces aquel que recibe dice, gracias Dios. Y aquel que da, pues está tranquilo, porque dio, ¿no? Pero quizá no se ha dado cuenta que en ese momento Dios estaba tocando su cuerpo y derramando del cielo a la tierra una bendición para alguien. ¿Sí o no? Por eso dice, bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando tú das, en ese momento Jesús está contigo. Es Jesús el que ha tocado tu corazón. Tus manos se convierten en las mismas manos de Dios, ofreciendo, dando. Entonces te conviertes en bienaventurado, porque Dios ha puesto en tus manos prosperidad, bendición, vida. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que ya casi acabamos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Quiere decir, amados hermanos, arriba, que cuando alguien habla mal de ti porque eres cristiano, porque sigues a Dios, eres bienaventurado, porque no están hablando de ti, sino están hablando de que está en ti. Amén o no amén. Y dice, así será mi palabra. La que sigue, por favor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira, Dios tiene planes para ti. Y esos planes te los quiere respaldar con su palabra. Dios quiere que tengas una buena familia. Dios quiere que seas un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa. Dios quiere que seas un buen hijo. ¿Sí o no? Y como buen hijo Dios te quiere prosperar. ¿Sí o no? Pero tú necesitas que la palabra de Dios se active para que seas bienaventurado. Es decir, que el favor de Dios esté de tu lado.